De nuevo, de regreso, bienvenidos a mis suscriptores, a tu canal Valerian Glad-Conclusiones y también para los que en un futuro lo harán. Vamos a continuar con la segunda parte de este video. Acá ustedes pueden ver en esta foto, disculpen los movimientos, lo que pasa es que el trípode que tengo no es un trípode que sirva para... es muy grande, entonces no sirve para esto. O yo por ahí no lo sé manejar. Este sería el museo, como ustedes ven, que quedó. Acá se los muestro en la compu. ¿Lo ven? Precioso. Yo estoy moviendo la cámara, chicos. No es que ustedes están mal, que están descompuestos, no. La estoy moviendo yo. Bueno, continuando con esta historia, la gran pregunta es si verdaderamente Donna Bella existió o fue tan simplemente un mito. Cuando los historiadores investigan, y estoy hablando de grandes historiadores o escritores, escriben sobre un tema, no están escribiendo realmente sobre la base de opiniones o de consultas o de personas o movimientos quizás populares, sino que lo hacen sobre la base de datos y hechos que se pueden comprobar en la realidad. Entonces, por empezar, en el año 2000, venimos al siglo XXI rápidamente. En el año 2000 aparece en Brasil el primer diccionario biográfico dedicado a mujeres que marcaron historia de algún modo, que se llamó Diccionario Mulheres do Brasil. Disculpen mi portugués. Cuyo criterio para la selección de las mujeres que relacionaba fue su capacidad de representar la condición femenina típica de su época, de su tiempo, de su medio social. Y en la letra B aparece justamente Donna Bella, el mito. No aparece Ana Jacinta de San José, sino que aparece en la letra B Donna Bella, el mito. Por lo cual tenemos que hacer una confrontación entre Donna Bella, el mito, y Ana Jacinta de San José, la historia, que es en lo que me quise centrar en este video. Por lo cual, esto es comprensible porque lo que trascendió en realidad no fue la historia de Ana Jacinta de San José, sino que lo que trascendió fue el mito, es decir, Doña Bella, ¿sí? Entonces, la pregunta más frecuente que se hacen en Brasil cuando se habla de ella es si realmente existió. Y sí, les puedo decir que sí existió. Ahora, claro, la historia de una mujer que aparentemente era irrelevante para la época se transforma en uno de los personajes femeninos más conocidos de su país. Pero bueno, por una cuestión de método, en realidad, y para no aburrirlos, vamos a ver este tiempo histórico. Vamos a comenzar por separar, ¿verdad?, el tiempo histórico y el mito, es decir, el personaje histórico y el personaje mitológico. Y después vamos a ver que el tiempo histórico del mito es el siglo XX. ¿What? Sí, es el siglo XX. Y el tiempo histórico va a pertenecer al siglo XIX. Porque cuando se hacen estas investigaciones por grandes historiadores, tratan de separar este personaje histórico y el personaje del mito, siempre dándoles el tiempo y los espacios que le corresponden a cada uno.
El tiempo histórico del mito es el siglo XX y el tiempo histórico de Ana Jacinta de San José va a ser el siglo XIX, ¿verdad? Es decir, el personaje que lo va a inspirar. Luego, vamos a ver ahora, el lugar para ambos va a ser exactamente el mismo, es decir, Arayá, una ciudad que se encuentra en la región del Alto Paraná, en el sudeste brasileño, en el actual estado de Minas Gerais. Según el relato del mito, Dona Beija fue una mujer famosa, fue bellísima, como les decía, una cortesana, un poco esto de cortesana porque hacemos referencia un poco al eufemismo para decir que fue una prostituta de lujo, con todo el respeto que me merece personas que se dediquen a esto, ¿verdad? Por lo tanto, fue una cortesana, fue una prostituta de lujo, era blanca, era rubia, sus ojos eran entre azules y verdes, no hay demasiado material como para describir su rostro, en realidad, y en la adolescencia va a ser raptada por un hombre poderoso, que es el oidor, quien la va a educar, la hizo su amante y la enriquece. La enriquece no solamente desde el punto de vista físico, económico, sino desde un punto de vista también intelectual, porque Dona Beija, vamos a ver más adelante, no sabía escribir, ni sabía leer tampoco. Entonces, en tal condición, pudo ella convencerlo, por ejemplo, al oidor, cuando vivía con él, para que intermediara ante la corte de Río de Janeiro justamente la negociación de la devolución de un territorio a las provincias de Minas Gerais, de un pedazo de su territorio hoy llamado Triángulo Minero. Ese territorio se lo habían quitado del mapa en el siglo XVIII para anexarlo a la vecina provincia de Goiás. Ese pedazo se lo cortaron a Minas Gerais. Y entonces ahí es como que se va construyendo, como les decía, este mito. Aún según el mismo mito, cuando el amante de Dona Beija fue llamado para servir a la corte de Río de Janeiro, él no pudo llevarla. No pudo llevarla por una simple razón, que esto no se muestra en distintas versiones que hay sobre esta historia. No la lleva por una razón muy simple, porque era casado, tal, ¿no? Entonces, era un hombre casado. Ella decide, ante esta situación, decide entonces regresar a su pueblo original, Arayá, pero en una condición completamente distinta, porque va a regresar de rica y poderosa. Se instala en el centro del pueblo, en un palacete que se mandó a construir frente a la plaza principal, es lo que les estoy mostrando en este momento, que bueno, es el museo actualmente, y desde ahí pasó a presidir la vida política, ¿sí?, y las actividades sociales del pueblo, siempre rodeada de hombres y amantes, por lo que fue muy hostilizada por las señoras de su tiempo. El palacete que ustedes ven ahora está como muy descaracterizado de lo que fue originariamente, porque la fachada que tenía primigenia fue quitada en 1907 y lo dejaron de la forma como se ve. Recuerden que estamos hablando de un mito, estamos hablando de un mito. Como ella pues ya se había perdido para la época, ¿no?, para estos cánones de la época, ya se la había robado el oidor, le tenían mucha rabia
porque los señores todos frecuentaban su casa. En alguna ocasión, por ejemplo, para que les diga en este sentido hasta dónde llegaba el odio o la envidia también que le tenían, en alguna ocasión le enviaron las señoras de esa alta sociedad, de ese pueblo de Arayá, aparentemente sin importancia, pero que ella vendría como a darle un poco de vida, ¿no?, al lugar. Le mandan envuelto en un regalo estiércol, sí, estiércol, así como lo oyen, y con una carta, con una esquela que decía: para la mujerzuela del oidor. Ella a su vez les responde con un buquet de rosas y una tarjeta que decía: cada quien da lo que tiene. Bastante importante este ataque que va a recibir. Se dice que Dona Beija detestaba a la gente de color, incluso asistía personalmente a las ejecuciones y a los castigos de los esclavos, de los propios y de los ajenos. Tenía como una especie de morbo respecto de la esclavitud. Se dice también que tenía una casa de campo en las afueras del pueblo, llamada la finca de Yatobá, famosa porque ahí recibía a los hombres que acudían de distintas partes del reino para conocerle y recibir, por supuesto, sus favores. Ella asimismo los recibía con fiestas, con banquetes, y también escogía, como les dije en el anterior video, un hombre por noche para llevarse a la cama. Se dice que en 1842 estuvo involucrada en un movimiento armado que promovieron los grandes terratenientes de las provincias de Minas Gerais y de San Pablo, quienes intentaban anular un reciente decreto que limitaba la autonomía de los municipios. De hecho, en esta época que estoy hablando, el poder de los terratenientes en el interior del Brasil era casi absoluto. Y este evento de participar a ella le vale en el siglo XX, cuando estamos hablando de la construcción del mito, le vale en el siglo XX el título de heroína de la Revolución de 1842. Siendo soltera, tuvo 2 hijas, la mayor con uno de los amantes que había sido su novio en la infancia, antes de su rapto, que les comenté en el primer video, y la otra hija que también tuvo. Ya les voy a contar un poco más de chisme respecto de esto. Ella manda matar a Antonio Sampaio por venganza, dado que él había mandado a darle una paliza a ella cuando salía de esta fuente, de su baño diario, de esta fuente que después va a ser el escenario fundamental, ¿no?, acá, histórico, en uno de los manantiales de aguas minerales que quedaban cerca del pueblo y a cuyas aguas ella debía también su belleza y todo lo que habíamos dicho al principio. Fue juzgada y fue declarada finalmente inocente. Después de esto se muda para otro pueblo que en realidad en esa época desató un verdadero escándalo, este hecho que ocurrió, que ella mató a Antonio, y ella se muda a otro lugar, a otra zona, y se va a hacer muy férrea con los diamantes, que es el diamante que les comenté en el anterior video, que lo encontraron un siglo después, un diamante de 345 kilos, que fue llamado Estrela do Sul, mismo nombre que hoy lleva esa ciudad, ¿no? Y de hecho existe este diamante y andará por ahí dando vueltas en alguna corona
de alguna monarquía europea por ahí. Donna Bella se dice que se regeneró, se volvió buena, llevó una vida devota, virtuosa, recatada, muere en el seno de la Santa Madre Iglesia siendo sepultada en la parroquia del pueblo y fue amortajada bajo su pedido con justamente el hábito carmelical. Pero todo lo que estoy comentando acá es el mito, ¿no? Mito contado aquí muy rápidamente y en el que constan los elementos claves que después van a explicar el proceso de construcción de este mito. Porque los mitos no es que nacen, los mitos se construyen a partir de todos estos eventos que les estoy contando, en el caso que nos compete. Las aguas minerales a la cual ella debía su juventud, su belleza, el rapto, la vida fastuosa. Todo este relato que acabo de explicar produjo muchos libros, cuidado acá, muchos libros acerca de su vida, mucha propaganda, mucho proselitismo más adelante, ¿no? E incluso produjo un libro psicografiado que está en el propio museo que está siendo fondo de este video. Yo un poco temblorosa acá con la mano, así que, porque es un video especial, personal para ustedes. Y como les decía, hay un libro psicografiado que está en el museo de Donna Bella y que fue presentado allí. Ese relato tiene elementos históricos solo que acomodados de tal forma que pueda darle de algún modo legitimidad al mito, a la ficción. ¿Y en qué se basan? Se basan en el testimonio oral de un médico que sí existió, este médico, que es el doctor Eduardo Augusto Montandón, que la conoció cuando era niña, que fue incluso su vecino en Arayá y después fue su médico cuando ella ya estaba más adulta. Él declara y fue en realidad una fuente fidedigna porque estaba investido de esta autoridad de médico, moral e intelectual y aparte porque en la época fue un político importante en la región y fue el último gobernador de la provincia de Goiás en el periodo monárquico hasta 1889, cuando se proclama justamente la República del Brasil. Veamos la historia. Vamos a ver la historia de Ana Jacinta de San José, a ver si se relaciona o no con la de Bella, Doña Bella. Por empezar, algunas explicaciones cortas y rápidas acerca del nombre de Doña Bella, de dónde procede. Bueno, yo les comenté en el primer video que Antonio, su primer novio, fue el que le colocó este apodo, Bella, haciendo alusión a la flor bello, que significa besar en realidad. Pero ahora vamos a ver. Este nombre que recibe el mito, porque no tenemos testimonios escritos en realidad o una información histórica documentada, solamente tenemos un documento que se encontró donde se la menciona Donna Ana Bella, la que implica que sí tenía ese apodo. ¿Por qué? Y aquí vamos a entrar en un terreno especulativo, diría, porque se dice que Bella, repito, Bella, sin la I, significa o hace referencia a la ciudad portuguesa de donde provenía su padre. Recuerden que ella no tenía padre conocido, más esto se investigó. Y entonces, esta Bella, sin la I, se refiere a la ciudad portuguesa de Bella, ciudad que de hecho existe y le habían dado ese apodo por el origen de su padre. Si bien
había sido un desconocido, pero el origen era aparentemente portugués. Para otros, beija, pero esto es beija con la i, deriva justamente de este verbo beijar, que significa besar en español. O sea, en portugués es beijar, que significa, ¿verdad?, al español besar. Palabra que se encuentra también en la flor de la beija, y es una flor favorita, flor que proviene del irisco, que llamamos tulipán ahora actualmente, pero cuyo nombre popular en Brasil es beijo, o sea, que significa beso. En diminutivo, beijino es el nombre popular de la balsavina, disculpen acá, balsavina, que es otra florecita o florecilla silvestre rústica de la familia botánica de las Impatiens, también conocida en Brasil como María Sinvergüenza. Es así porque es una florecilla que se da mucho y se da con mucha facilidad, y también es conocida, como les decía, como María Sinvergüenza, como beso de fraile, y reconocemos esto porque Dona Beija tuvo un hijo con un cura, según otra versión, ¿sí? Según esta versión. Según otra, el apodo derivaría de la orden primero Besa, primero Beija, que en realidad lo que ella hacía cuando los hombres la visitaban en la finca de Jatobá, donde se prostituía, era hacer que los hombres le besaran los pies, ¿no? Ella les extendía el pie y daba a sus admiradores, que venían de todos los pueblos vecinos, a postrarse ante su belleza. ¿Por qué hablamos de reino? ¿Por qué hablamos de reino todo el tiempo? Pues porque en esta época, y acá me moví bastante, pero a ver si puedo encontrar otra imagen para cambiarles acá un poquito. Uy, what the fuck. Chicos, se me fue la imagen. Bueno, vamos a dejarla acá y vamos a continuar con nuestro relato. Bueno, esta es, por ejemplo, una imagen que encontré en las redes de Dona Beija ya en su vejez. Porque murió con varios años. No crean ustedes que... Vamos a dejarla acá. ¿Por qué hablamos de reino todo el tiempo? Pues porque en esta época Brasil era la sede de la monarquía portuguesa. La historia, según se pudo recuperar con base documental, su nombre era Ana Jacinta de San José, a quien de hecho llamaban Ana Beija. Vivió en Arayá, no se sabe desde cuándo, pero sí hasta 1849. Tampoco sabemos realmente si era tan bonita, si era tan rubia, si sus ojos eran claros. Únicamente sí tenemos muy en claro que era muy blanca, según consta en un censo de 1833 que se hizo, en el que aparece con 33 años de edad, soltera, propietaria, en este registro, de 8 esclavos y viviendo en compañía de su madre, María Bernarda dos Santos, que también era soltera, de 56 años. Es posible que a su llegada a Arayá, estas dos mujeres, es decir, la madre y la hija, o solo la madre, se hubiese dedicado al pequeño comercio, algo que era muy usual en la época, una actividad muy común entre las mujeres que se quedaban viudas o que se quedaban solas o madres solteras. Pero solas, en Minas Gerais. Esto basado en estudios que se han hecho en la historia de Minas Gerais, de
de ese lugar. Generalmente ese pequeño comercio era complementado con la prostitución, dado que no daba grandes réditos en la práctica. Y es posible, es muy probable que tanto la madre como la hija hayan practicado esta profesión hasta conocer ella a un párroco local, que va a ser Francesco José da Silva, de quien fue su amante. ¿Y por qué? ¿Por qué sacamos esta conclusión, que fue amante de este párroco? Porque él en su testamento, escuchen acá, atención acá, él en su testamento le deja una buena suma de dinero por los buenos servicios prestados. Y según se desprende también de la escritura de reconocimiento de paternidad, el mismo cura hizo también a favor de Teresa Tomasia, es decir, que le dio su paternidad. Teresa Tomasia, que va a ser la hija mayor, que nació en la hacienda del cura, en donde donna Beija se recluye para el parto y la cuarentena que antes se utilizaba. Vamos a continuar. Entonces, ella va a pasar gran parte de ese parto y la cuarentena que se utilizaba por aquel entonces en la casa de este cura o de este párroco, donde ella se va a recluir. Las relaciones de donna Beija con el cura no eran muy secretas, porque por el hecho de que ella tuviera el parto en la hacienda, ¿no?, recibe visitas acostumbrada en aquella ocasión. Y por cierto, la madrina de bautizo de la niña fue la propia abuela, o sea, la madre del cura, la madre del párroco. Repito el nombre, Francesco José da Silva, ¿sí? Entonces la misma madre de este cura va a ser la madrina de bautizo de la niña, Teresa Tomasia. Todo esto está documentado, De la segunda hija que tuvo, Joana de Deus, o Juana de Dios, de San José, nació 18 años después que la primera. No sabemos quién fue el padre. Estamos hablando de Ana Jacinta de San José, ¿sí? No estamos hablando de la leyenda, que también se hizo novela de esto. Una novela muy conocida, que ya voy a hacer un poquito alusión a eso. Esta segunda hija, que nace 18 años después que la primera, no sabemos quién fue el padre, pero por el nombre del padrino que aparece en su acta de nacimiento, de bautizo, y por la costumbre tan difundida de disimular las paternidades y los parentescos apadrinando a los hijos ilegítimos, todo indica que fue el coronel Juan José Carnero de Mendoza. Ana Jacinta se relacionaba con gente muy importante del pueblo, pues el cura pertenecía a la familia da Silva Botelho, grandes terratenientes e influyentes políticos locales, junto con los Carnero de Mendoza, que eran sus aliados, y a los da Silva Botelho. Entonces tenemos el yerno de doña Beija, se va a convertir en el marido de Teresa Tomasia y hermano del coronel Fortunato Botelho, que era el jefe político local, amigo y aliado de donna Beija, pero con quien ella, o contra quien ella, y acá viene el aspecto importante a resaltar, contra quien ella interpone una demanda por reclamación de herencia, y que, por si no lo saben, ella la gana a esta demanda. Vamos a cortar acá en este segundo vídeo para continuar con un tercer vídeo
porque es una investigación bastante pesada en algún sentido. Así es que los espero en el tercer vídeo acerca de esta cortesana de lujo y esta discusión entre si realmente existió Donna Bella o no existió en la realidad y qué fue lo que pasó posteriormente. Esto te lo cuento en el tercer vídeo. Nos vemos.